Buenos días, mi nombre es Ana Lilian Campa y yo trabajo para la organización, el Instituto de Inmigración del área de la Bahía. Particularmente trabajo para la oficina de Oakland y hoy voy a darles la presentación en general de inmigración. Solo antes de continuar, ¿pueden ver la presentación o no? Para compartirla otra vez. No se ve. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Muy bien. Ah, entonces, nuestra organización está alrededor del área de la Bahía y otros condados ya por más de 100 años. Inició hace mucho tiempo. Antes tenían otros servicios legales, ahora solo nos limitamos a casos de inmigración, no como otras organizaciones. Y solo quiero ver. Tenemos oficinas en Brentwood, en Fremont, en Napa, Oakland, Redwood City, San Francisco y Sonoma. Una de las cosas es que como somos una organización no lucrativa, tenemos grants, subsidios del gobierno para prestar servicios o dar servicios, algunos gratuitos. Y por esta razón es importante a veces que hagan sus consultas legales, tal vez en el condado donde está esa oficina, porque probablemente si viven en el condado de Alameda, vamos a poder tener un subsidio, un grant del gobierno para poder ofrecer tal vez la consulta gratis y en algunas ocasiones ciertos casos podemos hacerlos gratis basado en eso. Esa es la única diferencia de ir a una oficina o ir a otra oficina. Incluso si tienen inicialmente su consulta legal con una de nuestras oficinas y por cuestiones de un subsidio les conviene más hacerlo en otra oficina, definitivamente podemos referir su caso a la otra oficina. Sobre todo ahorita con la pandemia estamos trabajando mayormente desde la oficina, hacemos todo por teléfono, por correo electrónico, por correo regular. Clientes van a la oficina a dejar sobres, pero todavía no estamos atendiendo a los clientes en persona por cuestiones de la pandemia y porque honestamente ha estado funcionando muy bien hasta ahorita. Poder hacer todos los casos y ser productivos y ayudarle a la comunidad de esta manera. Voy a cubrir en esta presentación algunas noticias del día o actualizaciones, remedios comunes de inmigración, un poco sobre conocer sus derechos y tal vez si queda un poco de tiempo, recursos en su comunidad para que puedan obtenerlos. De las noticias es que esta administración, que pues ya no es tan nueva, pero sí es importante que la gente sepa que la regla de la carga pública nunca entró en efecto y que recibir medical o estampillas, incluso dinero del gobierno, no les perjudica para una aplicación de residencia o para un caso de ciudadanía. Y tampoco entraron en efecto los cambios sobre las preguntas para el examen de ciudadanía, por lo tanto, para que la gente se anime a hacerse ciudadanos, porque sí, seguimos teniendo el mismo examen. De las noticias es lo que cubrí un poquito sobre por razones de la pandemia. No sé si quieran tomar una foto a la pantalla para que así puedan tener los números de la oficina. Estos números que están en la pantalla en la presentación son los números de teléfono con las extensiones a las que pueden llamar para programar una consulta legal. Nuestras consultas legales las ofrecemos, algunas tenemos subsidios, como había comentado, del gobierno para poder hacerlas gratis, algún tipo de consulta, por ejemplo, si la persona ha sido víctima de violencia doméstica o de abuso sexual, tenemos un subsidio del gobierno para poder hacer gratis estas consultas y en algunas
tenemos otro subsidio del gobierno que nos permite dar otras consultas gratis y por eso la importancia de que llamen. No todo tipo de casos son gratuitas las consultas y solo lo menciono para que las personas no se sientan mal si es que llaman y les explicamos que necesitan pagar su consulta. En el presente estamos cobrando $50 por la consulta legal si es que no califican para un subsidio del gobierno. Cosas que es importante que sepan, noticias, es que el desempleo no se considera un beneficio público, pero necesitan poder tener un permiso de trabajo o poder tener autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos para poder accesar este beneficio. Los pagos de estímulo del gobierno federal y estatal tampoco son considerados beneficios públicos. Me refiero a las ayudas que existen por la pandemia. Tampoco los tratamientos para COVID, las vacunas, las pruebas, nada de eso es considerado un beneficio público, sobre todo para que la gente no tenga miedo y por esa razón no obtenga ya sea beneficios públicos o no obtenga un tratamiento o vacunas o pruebas de COVID. Si necesitan más información, también pueden tomar una foto de esta información que tenemos en nuestra página de la organización, o también información que existe directamente sobre COVID, y un número 800 al que pueden llamar si es que tienen información, necesitan información sobre esto. Voy a empezar la presentación sobre DACA, que es un beneficio temporal, una acción ejecutiva para menores, para personas que entraron menores a Estados Unidos. Hay varios requisitos. Tiene que haber entrado la persona, haber entrado a Estados Unidos antes de junio del 2007. Tiene que haber tenido 16 años o menos antes de entrar a Estados Unidos. Hay otros requisitos, por ejemplo, la persona no puede haber sido convicta de un delito menor, pero no quiero decir que una persona, si tiene un delito menor, está automáticamente descalificada, pero sí se necesitaría un buen consejo legal para determinar si por alguna razón esta persona podría ya sea borrar su caso, regresar a corte y pedirle al juez que le haga un expungement, que se llama en inglés, que es básicamente analizar el caso para ver si se lo pueden borrar de su expediente criminal. Entonces, solo es una forma de mencionar que es un beneficio estricto, pero no quiero que las personas ya se les quite la motivación. Sugiero que si hay personas que piensan que puedan calificar para este beneficio, que obtengan consejo legal. Este beneficio es importante porque si la persona tiene acción diferida y pide un permiso para salir del país y regresa a Estados Unidos la última vez legalmente, y esta persona está casada con un residente legal o un ciudadano, este beneficio lo puede llevar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Por eso es importante el consejo legal. Entonces, de los requisitos más importantes sería si alguien entró antes de los 16 años de edad y si entró antes del 15 de junio del 2007. El resto podemos dejarlo para después. Con estas dos cosas, yo considero que la persona debería tener un consejo legal para explorar si califica para este beneficio o para cualquier otro beneficio de inmigración. Este beneficio es temporal, como lo mencioné, y este beneficio protege a la persona de deportación y también les da un permiso de trabajo. Teniendo un permiso de trabajo, también les da la facilidad de obtener el número de seguro social y con eso, obvio, una mejor vida en Estados Unidos. También otro de los beneficios es la ciudadanía. La ciudadanía, hay varios requisitos
y los requisitos son tener 18 años por lo menos para poder aplicar para la ciudadanía, ser residente permanente por 5 años o por 3 años solamente si la persona está casada y vive todavía con un ciudadano, estar físicamente presente en Estados Unidos por lo menos 30 meses si es que la persona va a aplicar por los 5 años o 18 meses a vivir en Estados Unidos físicamente si es que la persona va a aplicar por estar casada o casado con un ciudadano. No haber abandonado su residencia, buena conducta moral, hablar, leer, escribir inglés básico, pasar el examen de civismo e historia de Estados Unidos. Hay unas excepciones, 3, para que la persona no tenga que tomar su examen en inglés, y es que la persona tenga 50 años de edad y 20 años de residente legal, como residente legal, o 55 años de edad y 15 años como residente legal. Y la otra excepción es para alguien que tiene 65 años de edad y residente legal por 20 años. Otra excepción que existe, no relacionada con esto, pero que hace que la persona pueda poner este perdón y no tener que hacer el examen, es si la persona tiene una condición médica o una discapacidad médica, necesita que un médico certifique esto, pero con esto esta persona calificaría para no tener que hacer el examen. Aparte de todos estos requisitos, existe también el requisito del juramento, que es básicamente solo presentarse a la ceremonia, y obvio que la persona se compromete y jura que va a ser leal a Estados Unidos, y normalmente tiene que dejar su ciudadanía anterior de su país, pero en muchos de los países existe doble ciudadanía. De los beneficios de la ciudadanía es votar, poder votar en las elecciones, viajar y ir fuera de los Estados Unidos sin limitaciones. Un residente legal solo puede estar fuera de Estados Unidos en un solo viaje menos de 6 meses. No puede estar fuera de 6 meses o más, porque eso sería un problema para que pueda perder su estatus legal. También del año fiscal de enero a diciembre no debe de tener en múltiples viajes, no debe estar más de 6 meses fuera del país. Como el nombre lo dice, del estatus, debe de residir en Estados Unidos. También otros de los beneficios es que pueden inmigrar a más familiares y más rápidos en la mayoría de los casos. Como por ejemplo pueden aplicar para padres, hermanos, que no es el caso de los residentes legales. También pueden calificar para más beneficios públicos, también pueden trabajar o calificar para poder trabajar en empleos del gobierno, y lo que había mencionado, que existe la posibilidad de la doble ciudadanía, por mencionar algunos países como en México y Perú, pero hay muchos otros que tienen también la doble ciudadanía. Peticiones familiares es otro tipo de beneficio de inmigración. Ciudadanos pueden pedir, como había dicho, a más familiares, incluyendo padres y hermanos. Pueden pedir también a sus esposas, hijos menores de 21 años no casados, y también pueden pedir hijos mayores de 21 años no casados, o hijos de cualquier edad, y hermanos. Residentes legales solo pueden pedir a sus esposos o esposas, hijos menores de 21 años no casados e hijos mayores de 21 años no casados. Las peticiones familiares se dividen en dos tipos de casos. Uno de los casos es cuando la persona califica para hacer su caso dentro de Estados Unidos y su entrevista la va a tener en Estados Unidos. El otro tipo de caso es lo que se llama proceso consular, y se llama proceso consular porque el proceso lo va a hacer por medio del consulado. De las diferencias es que en el caso que se hace dentro de Estados Unidos, la razón por la cual la persona
sí califica para poderlo hacer dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país a la entrevista es si es que la persona tiene una petición familiar, que es la forma I-130, que se haya enviado a inmigración y llegado a inmigración en abril 30 del 2001 o antes. Entonces, esta petición le va a ayudar a la persona para que pueda calificar, para poder aplicar para la residencia dentro de Estados Unidos. Y la otra forma de que la persona pueda calificar es si entró legalmente a Estados Unidos, ya sea con una visa de turista, por decir así. Para que alguien califique para la residencia hay varios requisitos. Tiene mucho que ver las violaciones de inmigración, el historial de inmigración, entradas y salidas fuera de Estados Unidos, cómo entró la persona legalmente, ilegalmente, si salió del país, cuándo salió, cómo salió. Todo eso es muy importante para determinar si la persona califica para la residencia. En el caso del proceso consular, esta es una de las razones por las cuales la persona tiene que salir fuera de Estados Unidos a su entrevista y hacer el proceso por medio del consulado, porque tiene alguna violación, puede ser una, puede ser dos o más violaciones de inmigración que requieren un perdón y el proceso por eso se hace por medio de los consulados. Va a depender de qué tipo de violaciones de inmigración tiene la persona. Va a depender de eso, qué tipo de perdón necesita la persona, al igual de qué familiares pueden pedir, poner esos perdones para la persona. Si la persona entró ilegalmente a Estados Unidos, va a necesitar un perdón y ese perdón tiene diferentes familiares que pueden ponerlo, no es automático el perdón y por eso se necesita siempre consejo legal para que una persona se asegure que califica para la residencia antes de empezar cualquier proceso legal. Es muy importante. Hay otras violaciones de inmigración, por ejemplo, misrepresentación, alguien que mintió para entrar a Estados Unidos o usó su visa de turista para entrar y salir de Estados Unidos cuando en realidad ya vivía en Estados Unidos. Eso implica algunas veces una violación de inmigración. Personas que han ayudado a familiares, incluyendo a sus hijos, a entrar ilegalmente a Estados Unidos. Cuando digo ayudar es porque vinieron junto con ellos o hicieron arreglos pagaron a alguien para que vinieran. Eso es una violación de inmigración también que necesita un perdón. Y hay otras violaciones de inmigración, por ejemplo, cuando detienen a las personas en la frontera tratando de cruzar y los regresan, son otras violaciones de inmigración. Y como lo mencioné, hay que hacer un buen análisis legal, teniendo una consulta legal para que la persona sepa si califica para un perdón. Problemas comunes de las aplicaciones familiares. Los problemas son normalmente que hay una lista de espera larga, porque cuando se ponen peticiones, si el familiar no es ciudadano y no es un familiar inmediato, o sea que no es, por ejemplo, el esposo, el hijo, el padre, puede ser que entren al boletín de visas, se llama, que hay una lista de espera y cada país la lista de espera es diferente. ¿Por qué? Porque inmigración da 10,000 visas para cada país sin importar cuántas personas quieren venir a Estados Unidos. Por lo tanto, hay varios países, por ejemplo, el que tiene la lista de espera más larga es México, porque más personas quieren venir de México a Estados Unidos porque somos vecinos con Estados Unidos. Entonces, basado en esto, hay peticiones que duran más de 20 años pendientes. Ese es uno de los grandes problemas que existen. Otro de los problemas es que cuando la persona tiene que pedir un perdón, entonces la persona puede ser que si no califica para el perdón, ya no pueda regresar a Estados Unidos, incluso que tenga un perdón de un castigo de muchos años para poder volver a Estados Unidos. Esto se alivió un poco con la administración de Obama, ya que antes el perdón por haber entrado ilegalmente
se tenía que pedir en los consulados de nuestros países, pero ahora Obama cambió esa parte, las regulaciones, y ahora los perdones se envían y se deciden dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, la persona ya sabe si le aprobaron el perdón o no antes de continuar con el proceso y de tener una entrevista fuera de Estados Unidos. Esa es una buena noticia y esa es la razón por la que mucha gente ya está haciendo este tipo de casos. También el requisito ya no es tan alto como era antes, ya que Estados Unidos y una oficina en Estados Unidos decide esos perdones, a comparación con los consulados, que normalmente es más difícil trabajar con los consulados. Son más estrictos los oficiales consulares y por esa razón es algo que mejoró desde marzo del 2012 con la administración de Obama. Yo recomiendo a todas las personas consejo legal antes, como he mencionado, y lo voy a seguir mencionando en el transcurso de mi presentación, porque considero que una de las cosas más valiosas es invertir en el consejo legal, porque cuando una persona tiene un consejo legal, la persona va a determinar si la persona califica para cualquier beneficio de inmigración, no solamente uno. Esa es una de las importancias, sobre todo si hay alguien que sí tiene peticiones familiares o algún otro tipo de posibilidad de obtener estatus legal. Se contempla ese beneficio para el cual la persona piensa que califica y se contemplan todos los posibles beneficios, porque igual puede haber otro beneficio para el cual califiquen y que sea mejor y más rápido de que lo puedan obtener. También por lo que mencioné de los perdones, que es uno de los problemas más comunes y grandes con las peticiones familiares, que hay personas que no califican para ciertos perdones. Puede ser por la gravedad del historial de inmigración, pero también algunas veces es porque no tienen un familiar que califique para poner el perdón. También, esta es una de las cosas más nuevas que el TPS, me refiero más nuevas en cuanto a que hay unos países que apenas les dieron TPS, como Afganistán, Burma, Camerún, Haití, Sudán, Siria, Somalia, el sur de Sudán, Ucrania y Yemen. Son países que apenas recientemente les aprobaron TPS. Entonces, todas estas personas pueden ahora aplicar para TPS, que es un estatus temporal. Hay algunos países que tienen más de 20 años con TPS. Entonces, por lo menos pueden estar protegidos de deportación, estar legalmente en Estados Unidos, tener un permiso de trabajo y un seguro social. Entonces, todas las personas que sean de estos países, hay requisitos como hay en todos tipos de beneficios de inmigración. Hay requisito en cuanto a la fecha de entrada y también requisito en cuanto a la fecha límite para aplicar para este beneficio, y cada país tiene una fecha diferente. El estatus del TPS, como mencioné, es temporal y para algunos países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal se extendió automáticamente. Ha habido varias demandas legales, pleitos legales, juicios que se están llevando a cabo porque el gobierno quiere quitar los beneficios, ese beneficio de TPS para varios países que ya los tienen por mucho tiempo. Entonces, por ahorita no se ha terminado el TPS para nadie, para ningún país, y se ha extendido automáticamente para los países que mencioné anteriormente. Se extendió para junio 30 del 2024. La persona no tiene que aplicar para renovar, es automático. O sea, me refiero, no tiene que aplicar para renovar el TPS.
También uno de los beneficios más grandes que tiene el TPS, y esto es para TPS y también para DACA, como mencioné inicialmente, que existe el permiso para poder salir del país. Se llama Advance Parole, que es un permiso de libertad condicional, se llama. Básicamente es como están condicionados, no es como si es como un permiso que es otra cosa, solo es como un permiso temporal. Y cuando una persona tiene TPS o DACA y pide este permiso y le aprueban el permiso y la persona viaja fuera de Estados Unidos y regresa con este permiso, y su última entrada, por lo tanto, a Estados Unidos es legalmente, y esta persona está casada con un residente o un ciudadano de Estados Unidos, esta persona puede calificar para la residencia. Y digo puede porque también, obvio, se tiene que considerar si hay otras violaciones de inmigración, aunque si la persona tiene TPS o DACA, tal vez sí califica, pero no es automático. Hay excepciones por las entradas y salidas y todo ese tipo de violaciones de inmigración que mencioné antes. Y también va a depender si la persona tiene algún récord criminal o un historial criminal. TPS es estricto, DACA es estricto. DACA no pueden tener ni siquiera un delito menor para el TPS, solo creo tiene la excepción de un delito menor. Entonces, normalmente si la persona todavía califica para este beneficio, probablemente va a poder también calificar para la residencia basado en no tener historial criminal. Hay otro tipo de beneficios de inmigración basados en si la persona ha sido víctima de algún crimen. Hay uno que se llama VAWA, otro que se llama visa U y otro que es una visa T. Todos son diferentes, todos consisten en que la persona ha sido víctima de un crimen. En VAWA es para personas que han sido víctimas de violencia doméstica o abuso sexual. Visa U puede incluir violencia doméstica y abuso sexual. La diferencia entre VAWA y la visa U en estos casos sería que en la visa U la persona hizo reporte de policía y cooperó con la policía y o con la corte si se necesitó. En el caso de VAWA es un beneficio más estricto en cuanto a que en ese tipo de casos la persona tiene que haber estado casada o que el abusador haya sido ciudadano de Estados Unidos o residente legal. En el caso de que eran esposos, si ya se divorciaron, no tiene que haber pasado 2 años del divorcio. Lo único que es flexible es que la persona no necesita hacer reporte de policía en esos casos. Una declaración, el testimonio de la propia persona que ha sido víctima del crimen puede ser suficiente, y también necesita reunir con otros requisitos como probar que ha vivido con el abusador, ya que es violencia doméstica, lo que es, o básicamente es doméstico, que significa que vivían en el mismo lugar o que era una relación entre personas que vivían juntas. Y desafortunadamente no solo es entre esposos que puede pasar este tipo de crimen, también puede pasar entre hijos y padres. Visa U, a comparación de VAWA, es el requisito indispensable, como mencioné, de hacer reporte de policía y cooperar con el gobierno. Hay otros requisitos y esos requisitos son que la persona necesita, bueno, en este tipo de casos, lo que quiero mencionar es que es uno de los casos más generosos en cuanto al perdón de violaciones de inmigración. Este tipo de casos perdona básicamente todas las violaciones de inmigración, incluyendo haber dicho que la persona era ciudadana de Estados Unidos, lo que no existe en ningún otro caso de inmigración. Entonces, es un muy buen beneficio que lleva a la persona
estar en el estatus cuando le aprueban una visa U por 4 años y al tercer año califica para la residencia. Después de que la persona se hace residente, a los 5 años califica para la ciudadanía. Pueden calificar, por ejemplo, personas que han sido víctimas de un crimen. Puede ser, si fue un hijo menor de edad, puede pedir a sus padres e incluso a sus hermanos, esposos. Si la persona es mayor de edad, puede pedir a sus esposos, puede pedir a sus hijos. Entonces, existe varias posibilidades en este tipo de casos. Si es que alguien fue víctima de crimen y lo reportó, hay una lista de los crímenes que califican para las visas U. Puede ser un asalto felónico, puede ser, como había dicho, violencia doméstica, abuso sexual, puede ser secuestro, puede ser extorsión, va a necesitar estar bien documentado, va a necesitar cumplir con los requisitos. Como mencioné, se necesita cooperar con el caso y necesita la persona haber sufrido sustancialmente del crimen. Entonces, antes un simple robo era suficiente para que las personas obtuvieran una visa U. Desde el 2014 para acá, Inmigración cambió eso y ya no aprueba cualquier tipo de caso si es un robo simple, pero no quiero que la gente tampoco se desmotive a tener un consejo legal. Mi recomendación siempre es que si la persona ha sido víctima de un crimen y cree que califica para una visa U porque fue víctima de un crimen, que tenga su consejo legal. Necesitamos revisar el reporte de policía y con eso determinamos si su caso puede ser suficientemente fuerte para calificar para una visa U. De los requisitos más importantes es que la persona demuestre que ha sufrido sustancialmente el crimen. Y puede ser no solo físicamente, también puede ser emocionalmente. En cuanto a las visas T son para sobrevivientes de tráfico humano o trato de personas. Y igual que en las visas U, el estatus cuando se aprueba es por 4 años. Al tercer año o incluso en este tipo de casos, si el caso ya se cerró, la investigación ya está totalmente cerrada, puede ser que la persona pueda calificar para la residencia incluso antes de tener 3 años. Y cuando la persona se hace residente, la persona después de eso, a los 5 años, puede aplicar para la ciudadanía. En cuanto a VAWA, de los requisitos, aparte de haber sido víctima del crimen en manos de un ciudadano o residente legal, también la persona va a depender de sus violaciones de inmigración, si el abusador era ciudadano, probablemente la persona puede aplicar al mismo tiempo para la residencia si reúne esos requisitos. Entonces, es un muy buen beneficio porque la persona tal vez pueda hacerse residente mucho más rápido que en el caso de las visas U y de las visas T por esa razón. Si una persona ha sido víctima de un crimen, la recomendación es hacer el reporte de policía. Este tipo de visas, tanto la visa U, la visa T como VAWA, fueron creadas por el gobierno para que la gente no tenga miedo y reporte crimen y que también coopere con la investigación y la prosecución del crimen si es que se necesita. Para eso fueron creadas y por eso la importancia de que la persona coopere con la policía y o con la corte. Y por eso en las visas T y en las visas U es un requisito indispensable que la persona coopere con la policía y o con la corte. No es el mismo requisito en VAWA, que es para proteger a víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual, porque normalmente en el círculo de violencia doméstica y abuso sexual, los abusadores tienen un control más grande de las personas y en muchas de las ocasiones no hacen los reportes de policía por miedo. Entonces, es por esa razón que el gobierno trata diferente ese tipo de casos.
muchos casos, a pesar de que hayan pasado hace mucho tiempo, pueden reportarlos y eso depende de si hay un tiempo de expiración para el crimen. Entonces, eso es algo un poco más que implica ley criminal, que no somos expertos en la organización en ley criminal, pero igual si alguien ha sido víctima de un crimen, muchos crímenes no expiran con el tiempo, como abuso sexual, abuso de violencia doméstica y otros tipos de crímenes no tienen fecha de expiración. Mi recomendación es siempre consejo legal. Como mencioné, el requisito de cooperar con la policía, hacer un reporte de policía, aunque la persona no puede identificar a la persona que cometió el crimen, eso no afecta. Si la persona, por ejemplo, tuvo un asalto felónico o lo asaltaron en la calle y la persona lo asaltó, todo fue muy rápido y por esa razón, aunque ustedes vieron un poco la cara de la persona, es difícil que puedan identificar. Con eso es suficiente, con el hecho de que hayan reportado el crimen y ustedes hayan brindado toda la información que se necesitaba. Con eso normalmente es suficiente. No es indispensable que se haga un arresto. Puede ser que sí encuentren a las personas y es que se fueron cuando llegó la policía. Puede ser que no las encuentren, entonces solo lo menciono también para que la persona sepa que no es indispensable que haya arresto y convicción. También pueden obtener ayuda de los defensores públicos. Hay muchos programas para víctimas en el condado. Hay organizaciones no lucrativas donde ustedes pueden obtener información y ayuda para lo que necesiten. Sobre todo hay lugares como shelters donde las personas pueden ir si es que están siendo víctimas de violencia doméstica o abuso sexual. Pueden obtener alimentos, ropa, vivienda y es bueno accesar todas estas lugares o organizaciones. Normalmente organizaciones no lucrativas, podemos tener información de otras organizaciones que pueden ayudar a la comunidad. Otros procesos son, por ejemplo, asilo. Normalmente se llama asilo político, aunque no necesariamente está limitado a que la persona califique solo para asilo por razones políticas. Puede ser otro tipo de razones como cuestiones religiosas, pertenecer o ser miembro de un grupo social. Y existen casos de asilo no solo para ciertos países, incluso si una persona ha sido víctima de violencia doméstica, puede ser que la persona califique para un caso de asilo y por esa razón mi recomendación es siempre consejo legal. Consejo legal para descartar si la persona tiene un posible caso de asilo. Hay varios requisitos en estos casos de asilo. Mi recomendación es un consejo legal en un lugar que sean expertos en este tipo de casos. Nuestra organización no somos expertos en casos de asilo. Podemos dar referencias de los lugares donde sí son expertos. Sí damos consulta legal, pero no somos expertos y normalmente tenemos que referir a la persona a otra organización para una consulta más profunda. Entonces podemos dar una consulta general sobre eso nada más. Hay otro tipo de beneficio que es las siglas son S y JS. Es una visa especial para inmigrantes juveniles y son para niños que entraron a Estados Unidos antes de los 21 años y que uno de los padres está ausente. Y esta ausencia puede ser porque a lo mejor el papá o la mamá nunca estuvo en la vida de su hijo, o a lo mejor el papá o la mamá lo abandonó o murió, o si uno de los padres lo ha abusado físicamente, o sea, el hijo ha sido víctima de violencia doméstica, puede ser que en estas circunstancias ese niño pueda calificar. Tiene que ser alguien que tenga ausencia de uno de los padres por una de estas razones. Este niño va a necesitar poder pedir básicamente una documentación de un tribunal de menores, o sea, de la corte familiar, para demostrar esta parte,
que el niño está como huérfano de uno de los padres y que por esa razón califica para este beneficio. Entonces, inmigración tiene este requisito en este tipo de casos, pero la recomendación nuevamente es que si conocen a alguien que entró a Estados Unidos o uno de ustedes tiene menos de 21 años y entraron a Estados Unidos ilegalmente y uno de los padres no está presente, tal vez este niño pueda calificar para este tipo de beneficio y finalmente también los lleva a la residencia de la ciudadanía. También hay otro tipo de beneficios y son para personas que están en proceso de deportación. Una persona que está en proceso de deportación es una persona que necesita aparecer en corte con un juez de inmigración para su proceso. Normalmente debe de haber sido alguien que lo detuvo en inmigración por una razón, tal vez tratando de cruzar la frontera o ya estando en Estados Unidos, ya tuvo contacto con una detención de inmigración o ya fue citado a aparecer en corte. Entonces, muchas personas, tengo varios años trabajando haciendo casos de inmigración y muchas personas no saben que ir a corte a hacer un caso significa que la persona está en proceso de deportación. Lo que la persona está tratando de hacer cuando va a esas cortes es de cancelar esa deportación y ver si puede calificar para un beneficio y poderse quedar en Estados Unidos. Eso es lo que se llama proceso de deportación o cancelación de deportación. Están tratando de que no los deporten. De los remedios que existen, porque se llaman remedios y no beneficios cuando es un caso en corte, existe la ley de los 10 años que envuelve y uno de los requisitos es que la persona tenga 10 años o más viviendo en Estados Unidos. Hay otros requisitos, la persona necesita tener un familiar inmediato, sea esposo, esposa o un hijo o un padre que sea residente o ciudadano, y esta persona tiene que sufrir extrema e inusualmente si es que no se puede quedar la persona en Estados Unidos. El requisito es alto, no es tan fácil, también requiere que la persona tenga buen carácter moral y solo dan como 4,000 casos, los aprueban al año de este tipo, pero definitivamente si alguien está en proceso de deportación, necesita un buen consejo legal para determinar si la persona califica para la ley de los 10 años o para otro tipo de beneficio. Otro tipo de beneficio puede ser una visa U, puede ser una aplicación de VAWA, puede ser un caso de asilo, puede ser una petición familiar, puede ser DACA, puede ser TPS, puede ser todos los beneficios que mencioné, incluso el beneficio que se llama SIJS, que es SIJS, el beneficio de estatus especial para inmigrantes juveniles. Puede ser cualquiera de los que mencioné, incluyendo también la ley por los 10 años. Esta ley por los 10 años es el tipo de caso que el tener un hijo con una condición médica o una disabilidad puede hacer que el caso sea fuerte porque están demostrando que el hijo ciudadano va a sufrir extrema inusualmente si el papá o la mamá se tiene que ir del país, porque el hijo necesita al papá o a la mamá normalmente para poder continuar con su vida. Entonces, porque mucha gente tiene esas preguntas en las consultas, que si tienen un hijo con una disabilidad o una condición médica, puede ser también una disabilidad de aprendizaje. Preguntan si con eso califican para un beneficio de inmigración. El único tipo de casos que califican es si están en proceso de deportación y están tratando de cancelar esa deportación por los 10 años, por la ley de los 10 años. Y no necesita solo ser un hijo, puede ser un esposo o un padre que esté en esta situación, que tenga una condición médica y que por eso va a sufrir extremadamente, inusualmente,
si la persona no se puede quedar en Estados Unidos. Hay algunos información de estos lugares que son por si han sido detenidos por inmigración, por ICE, donde pueden llamar y pueden pedir información. Es específico, pueden tomar los nombres, los números, pueden tomar una foto. Son lugares donde pueden buscar a una persona si es que la persona cruzó a Estados Unidos y no saben en dónde está, pueden buscar a la persona de esta manera en estos números. Es una línea hotline y está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En esta parte de la presentación ya es la presentación de conocer sus derechos. Es muy importante que la gente conozca sus derechos en Estados Unidos, sobre todo porque a veces es la razón por la cual la gente termina en proceso de deportación que lo pudo haber evitado, o termina en una mala situación de terminar arrestado y también se pudo haber evitado, o termina en una situación que aplicó para un beneficio de inmigración para el que no calificaba y termina deportado y también haciendo casos o siendo víctimas de fraude, haciendo casos con personas que no están capacitadas tanto legalmente como con conocimiento para poder representarlos. En Estados Unidos, bajo la Constitución, todas las personas que viven en Estados Unidos tienen los mismos derechos sin importar su estatus de inmigración. Entonces, bajo la Constitución, cuando una persona es contactada, ya sea por un policía o por un oficial de inmigración, tiene el derecho de mantener silencio. El nombre sí lo deben de proporcionar. Es algo que no afecta que ustedes den su nombre porque no tiene que ver con el estatus de inmigración, no tiene que ver con en qué país nacieron, no tiene que ver básicamente con nada si alguien cometió un crimen o no. Estos derechos constitucionales son los que normalmente se mencionan cuando se trata de un caso criminal o un arresto que está tratando de hacer la policía. Estos derechos los tenemos también cuando se trata de inmigración. Inmigración es ley federal, pero finalmente son leyes y la Constitución es federal, o sea, los derechos traspasan el Estado y también todas las leyes, igual federales. Derecho de no hablar, no decir en qué lugar nacieron, básicamente solo contestar su nombre y de ahí en adelante, ya sea que digan que no quieren continuar hablando, que quieren mantener silencio, no necesariamente necesitan invocar a un abogado en este momento, pero tienen el derecho de quedarse callados. Si un oficial de inmigración o incluso un policía va a su casa, no tienen la obligación de abrir la puerta, al menos que tengan una orden judicial, o sea, que al igual, como les mencioné, en la corte criminal, igual gobierno federal es lo mismo, que se necesita una orden del juez. Inmigración es federal, entonces el juez de inmigración tendría que tener una orden en contra de ustedes para que un oficial vaya a su casa y los saque de su casa. Para que una persona tenga una orden de este tipo, pueda tenerla, necesita haber sido detenido por inmigración. Es imposible que exista una orden de inmigración, una orden del juez, para que vayan a buscarlos a su casa si ustedes nunca han tenido contacto con inmigración. Tienen que haber sido detenidos o haber aplicado para un beneficio de inmigración y haber sido deportados
en el caso por un juez de inmigración y tal vez no se fueron o tal vez se fueron y regresaron. Pero automáticamente no puede ser que ustedes, un juez de inmigración tenga una orden para que vayan a buscarlos a su casa si ustedes nunca han estado en una de estas dos situaciones. Si va alguien, un oficial de inmigración a su casa, porque pueden ir a buscar a alguien que vivía antes ahí. Si un oficial de inmigración va a su casa, la clave es no abrir la puerta. Si uno abre la puerta, ya es diferente, porque ya lo estás dejando entrar y te puede cuestionar. Aunque se quede parado en la puerta. Ya abrió la puerta, ya pueden cuestionarlo, pero igual se pueden quedar callados. Y si el oficial no trae una orden de juez con su nombre en la orden, no necesitan ir con ese oficial a ninguna parte. La clave es no abrir la puerta. Ni tampoco, si por alguna razón los detiene inmigración, no firmar ningún documento. Porque ustedes no saben si califican para un beneficio de inmigración. Entonces la clave es no firmar ningún documento y van a necesitar hablar con un abogado. Ya sea ustedes o sus familiares, si los detienen, van a necesitar hacer eso antes de firmar cualquier cosa. Hay unas tarjetas rojas que tenemos en nuestra organización algunas veces para darles a los clientes, pero igual lo que hacemos muchas veces es que la gente puede imprimir este documento, esta parte de la presentación, y puede imprimirlo y lo puede cortar y lo puede traer en su cartera o en su bolsa. De un lado está en inglés, de otro lado está en español, y está invocando la Constitución y está invocando el derecho que ustedes tienen y que quieren de mantenerse en silencio. Entonces, ustedes ni siquiera necesitan hablar con un oficial de inmigración. Ustedes pueden presentarle esta tarjeta si por alguna razón están en un lugar y hay alguna redada o los detiene inmigración por alguna razón. Ustedes pueden entregar esta tarjeta y ya el oficial va a saber que ustedes están invocando sus derechos constitucionales y que por eso ya no los pueden seguir cuestionando. ¿Qué pueden hacer para protegerse? Preparar su archivo de inmigración. Si una persona no tiene estatus legal, la recomendación es que la persona esté preparada por si por alguna razón un día termina en proceso de deportación o por si por alguna razón un día califica para un beneficio de inmigración también. Porque las personas, si un día son detenidas por inmigración, muchas veces no tienen sus documentos en un solo lugar o ni siquiera tienen los documentos, y eso se vuelve un problema cuando la persona contrata a un abogado porque a veces no tiene alguien que le ayude a buscar los documentos en su casa o no tiene esos documentos y le cuesta tiempo y trabajo obtenerlos para que pueda dárselos al abogado. Entonces, la recomendación es que tengan preparado un archivo o un expediente con sus documentos que puedan ayudarles por si es que los necesitan para inmigración en algún momento. Los documentos más importantes son actas de nacimiento, actas matrimoniales, números de teléfonos de familiares importantes, si tienen hijos menores de edad, tener cartas donde estén autorizando a alguien de su total confianza para que pueda llevar a sus hijos al médico, para que pueda recoger a sus hijos de la escuela, para que los puedan cuidar mientras estén detenidos. Esto es para personas que son padres solteros o incluso si están casados, pero igual desafortunadamente los dos son un día detenidos y no tienen estatus legal. Entonces, que tengan siempre una persona de confianza que pueda cuidar a sus hijos, porque en Estados Unidos la ley es que si ustedes no tienen a alguien formalmente, por lo menos autorizado con una carta firmada por ustedes, que cuide temporalmente a sus hijos, el cuidado se lo dan al Estado. Entonces, puede ser que lo más seguro no se los dejen en su casa, sino que se los lleven y los ponen como tal vez en un lugar para menores o incluso que los pongan en el programa de foster care si es que duran bastante detenidos. Por eso la importancia de que
tengan esta documentación preparada, que no necesita ser un documento notarizado, pero lo pueden notarizar. Ustedes lo pueden preparar. Mi recomendación es que lo preparen en inglés. No es súper complicado, solo tendría que ser un documento que tenga el nombre de sus hijos y de la persona que cuidaría a sus hijos. No están dando la custodia legal de sus hijos, para eso se ocupa ir a corte y dar la custodia a sus hijos. Aquí esto es solo para autorizar que puedan cuidar a sus hijos, llevarlos al hospital si hay una emergencia, recogerlos de la escuela, cuidarlos mientras ustedes pueden hacerlo. También de la documentación que necesitan guardar, de preferencia documentación probando que han estado viviendo en Estados Unidos, puede ser taxes, si es que han estado haciendo taxes. No toda la gente hace taxes y no están requeridos hacer taxes si es que no son residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Pueden hacerlos, pero no es obligación. A muchas personas les ayuda hacer los taxes cuando están en proceso de deportación y quieren demostrar que tienen 10 años o más viviendo en Estados Unidos. Eso es uno de los documentos que se utilizan. Puede ser también documentos como un bill a su nombre, un estado de cuenta bancario. Pueden guardar un estado de cuenta bancario para cada 3 meses. Cualquier documento básicamente que esté en inglés y que esté a su nombre puede servir para demostrar que han estado viviendo en Estados Unidos. Ahorrar dinero, sobre todo porque si son detenidos, para poder salir de la detención van a ocupar pagar una fianza. Creo que ahorita mínimo son $5,000 para poder salir bajo fianza. Y abogados también, normalmente, sobre todo si son detenidos, van a necesitar un abogado que tal vez empiece a trabajar rápido a su caso. Instituciones no lucrativas no tienen tanta capacidad para tomar muchos casos, entonces es bien limitado. Probablemente van a tener tal vez que pagar un abogado privado, y mínimo un abogado privado, tal vez lo más barato que pueda hacer son $7,000 por su caso, y puede costar más, sobre todo depende de qué tan caro es el abogado. Y tal vez les van a pedir la mitad del dinero para empezar el caso, y esto es porque muchas veces la gente no paga, y por eso el abogado trata de obtener por lo menos el 50%, porque son casos que implican mucho trabajo y mucho tiempo. Normalmente piden un down payment o un adelanto para poder firmar el acuerdo, y es un adelanto muy considerable. Entonces, ahorrar, tener ahorros para poder pagar si es que necesitan pagar un abogado o salir bajo fianza. Evitar ser víctima de fraude, no transferir el título de su casa, de su auto, de una cuenta bancaria, no confiar en personas desconocidas, menos personas que les prometen ganar su caso, que es un caso muy fácil. Todo lo que se vea muy fácil, que se escuche muy fácil o muy bueno, puede ser que sea fraude. La recomendación es siempre que vayan con personas que son abogados o representantes acreditados. Son las únicas 2 personas en California que pueden dar consejo legal, llenar sus formularios y representarlos en el caso, aparecer en las entrevistas con ustedes y también en corte. Un abogado, obvio, es una persona que fue a la escuela de leyes y que también pasó el examen en la barra de abogados. Un representante acreditado es una persona que trabaja para una organización no lucrativa que hace casos de inmigración. Y en ese caso estoy yo. Yo trabajo para la organización, es una organización no lucrativa, y es un beneficio esta acreditación que da inmigración, básicamente mediante el Departamento de Justicia, para que una persona pueda hacer todo lo que hace un abogado en California. Entonces, se necesita que la persona tenga entrenamientos, se necesita que si la persona ocupa estar supervisada y tiene preguntas, que la organización se asegure de que esta persona
tenga todo el conocimiento y los recursos para poder ayudar a la gente. Igual los abogados están requeridos a estar renovando sus credenciales, igual los representantes acreditados tenemos que estar renovando nuestra acreditación y por lo tanto estamos obligados a seguir manteniéndonos entrenando y también con experiencia haciendo casos para poder obtener esas renovaciones, tanto de credenciales como de acreditaciones. Otro tipo de personas como notarios no tienen ni la capacidad legal ni tampoco el conocimiento legal para poder representarlos o hacer casos ni dar consejo legal. De hecho, estas personas, si no son abogados o representantes acreditados, no tienen la capacidad legal, no deben de dar consejo legal. Entonces, eso es algo muy importante que la gente debe saber, porque básicamente este tipo de personas desafortunadamente aprenden echando a perder. Así es como adquieren su conocimiento con la experiencia. Normalmente estas personas no tienen entrenamientos, o sea, no estudian para poder practicar. También hay gente que decide y que a veces piensa que su caso es muy sencillo y pueden hacerlos por sí mismos. Todas las aplicaciones o los formularios de inmigración están en la página de inmigración, que es www.uscis.gov, que es la página oficial. Nosotros normalmente bajamos las formas de ahí o tenemos un sistema de datos que agarra las formas de ahí. También, si piensa viajar fuera de Estados Unidos, solo necesitan asegurarse de que si van a hacer un caso mediante el consulado, si tienen una entrevista y por alguna razón solo se quieren asegurar que califican para el tipo de caso y el perdón que se está haciendo, pueden obtener una segunda consulta legal solo para asegurarse. Pues también cualquier persona que esté viajando fuera de Estados Unidos, residentes legales, están limitados o restringidos en el número de o en el tiempo que pueden pasar fuera de Estados Unidos, definitivamente consejo legal. Como había mencionado, nuestras consultas legales de la organización, tenemos diferentes días en cada oficina. Todos tenemos consultas legales disponibles. En la oficina de Oakland, que es para la cual trabajo yo, tenemos las consultas legales los jueves. La persona tendría que llamar al número que estaba en la primera página, que es el 510-451-2846. La extensión de la recepción es 301 para programar una consulta legal. También las consultas legales son totalmente confidenciales. Es una de las cosas que mucha gente o algunas personas siempre preguntan, solo quiero saber si esa información que le dice la va a dar a alguien. Definitivamente no. Todas las consultas son totalmente confidenciales. No trabajamos ni para inmigración, ni para el gobierno, ni para la policía. Es solo para ayudarles con un consejo legal. La representación en casos muy limitados de deportación hacemos en la organización, por lo que les había mencionado que este tipo de casos consumen mucho tiempo y por esa razón no podemos hacer muchos casos de deportación. Asistencia legal en varios tipos de casos tenemos como ciudadanía, visas U, VAWA, peticiones familiares o aplicaciones de residencia, DACA, TPS, renovaciones de tarjetas de residencia, entre algunos otros casos. También tenemos clases, que es lo único que hacemos que no tiene nada que ver con inmigración, tener disponibles clases en Zoom en el presente por lo de la pandemia para estudiar para la entrevista de ciudadanía. O sea, son unas clases diseñadas para que la persona se sienta más cómoda y determinar, o sea, que se sienta que cubran el material que se va a cubrir en la entrevista
para que tal vez le dé más confianza a la persona. Aquí están nuevamente todos los números de teléfono, incluyendo nuestra página de inmigración, nuestra página de internet. Pueden meterse a la página y pueden ver toda la información que tenemos de todas las oficinas, incluyendo las personas que trabajan en la oficina. Básicamente, esa es toda la presentación. Y si las personas están listas para algunas preguntas, tal vez les puedo ayudar con las preguntas. Solo necesito mencionarles que no puedo dar consejo legal individual, solo puedo dar respuestas generales, ya que un consejo legal tiene que ser confidencial. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, buenos días. Mi nombre es Erika Delgadillo y yo tengo una pregunta referente con las clases de ciudadanía en Zoom. ¿Qué días tienen esas clases o cómo las están ofreciendo? ¿Cuál es el procedimiento para que las participantes se inscriban o las personas se inscriban? Sí, para esa información, porque tienen información diferente y es basada en qué momento del año estamos, necesitan llamar a la oficina, a la extensión 301, para que así puedan pedir la información de la persona que está a cargo de esas clases. Es una clase básicamente. Los horarios y qué es lo que tenemos disponible basado en el momento que la persona lo necesita. Entonces, todas estas números son de las oficinas que tenemos y obvio que toda la gente puede accesar, cualquier cliente de nuestras oficinas puede accesar esa clase. Entonces, no importa a qué número o qué oficina llamen, está el número de la extensión, que es el número al que deben de marcar para las preguntas generales o hacer consultas. Ahí pueden llamar y preguntar sobre eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, tengo otra pregunta. ¿Ustedes al momento están tomando casos de asilo y visas juveniles? No hacemos casos de asilo. Es una de las cosas que mencioné, que desafortunadamente no somos expertos en casos de asilo y estamos muy limitados en los casos de deportación. Y lo menciono porque hay gente que cuando entró a Estados Unidos lo detuvieron y están en proceso de deportación y quieren aplicar para un caso de asilo. Entonces, en algún punto del año sí podemos tomar ciertos casos, pero estamos muy limitados. En sí, casos de asilo, cuando la persona nunca ha sido detenida por inmigración, hacer casos de asilo afirmativamente se llama, no los hacemos, pero tenemos información de lugares donde los hacen. Entonces, si tienen quieren aplicar para un caso de asilo, la recomendación puede ser que llamen a una de nuestras oficinas y pidan referencias de lugares donde son expertos en casos de asilo. Hay varios y solo menciono uno porque hemos colaborado mucho en otros tipos de casos con esta organización. Se llama el Santuario, East Bay Covenant Sanctuary, el santuario en Berkeley. Es una de las organizaciones que son expertos en casos de asilo, pero hay otras organizaciones. Entonces, solo porque como he tenido una relación más directa con esta organización y es la primera que se me viene a la mente, pero hay otros lugares que hacen casos de asilo, pero hay otro que se llama Pangea, hay varias organizaciones que hacen. Y obvio, abogados privados, todos pueden hacer casos de asilo, es basado en si la persona puede pagar un abogado y también, obvio, si le urge hacer una aplicación y no hay organizaciones que puedan tomar su caso por alguna razón en ese momento, entonces siempre también pueden pedir una lista de abogados privados que hacen casos de asilo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre algo que les gustaría que mencionara? Hola, yo sí tengo una preguntita. Buenos días a todos. En uno de los primeros slides que comentaste sobre que la diferencia entre 5 años y 3 años para, creo es la residencia, y luego también decía ahí en el slide que dependiendo si tienes 3 años o 5 años, puedes agarrar tu citizenship. Sí, sí fue eso uno de los primeros slides que enseñaste. Y Ajá. quería saber cuál sería la diferencia entre esos dos. No, como que no entendí muy bien. Si me podrías explicar un poquito más. Sí, una persona puede calificar para la ciudadanía cuando tiene 3 años como residente legal, solo si tiene un esposo o una esposa que sea ciudadano y que todavía viva con él. Ok. O sea, puede ser porque la persona se hizo residente basado en haberse casado con este esposo o esposa, pero también puede ser que se hizo residente de otra forma y aparte está casada con un ciudadano o una ciudadana y todavía viven juntos. O sea, pudo haber sido alguien que por alguna razón aplicó para una visa U y se hizo residente mediante una visa U, pero a los 2 años de ser residente por la visa U se casó con un ciudadano o una ciudadana. Entonces esta persona no tiene que esperar 5 años, puede aplicar a los 3 años. La diferencia sería si la persona aplicó para la visa U, se hizo residente por la visa U y nunca se casa con un ciudadano de Estados Unidos. Entonces, esta persona tendría que esperar 5 años, al igual que en los casos de asilo, la gente después de hacerse residente, todas las personas, no importa por qué tipo de caso se hizo residente, tiene que esperar 5 años, excepto los que están casados con ciudadanos y que viven con ellos. Ellos pueden calificar los 3. Ok, gracias. Ajá. Otra preguntita. Por ejemplo, yo que trabajo con personas que son mamás, que en mayoría de los casos no tienen a alguien de apoyo, que ya sea una pareja aquí en los Estados Unidos, y requieren mucha ayuda del gobierno, como por ejemplo, yo sé que el WIC no es una carga pública, pero hay otras como otras pues resources que les ofrecemos que puede que cause alguna considerada carga de pública. Eso también sería, el gobierno tomaría esto en cuenta, que la mamá que tuvo el niño aquí le ayudaría en su caso, o en este caso no, o sea, le afectaría en el caso, o, o depende de cada quien. En sí, la situación es que si una persona, la mamá no tiene estatus legal, Ujú. la mamá no califica para los beneficios. O Ok. sea, no califica. Medical de emergencia sí. Ujú. Y creo en California ahorita hay también medical completo para personas mayores de 55 años. Sí. Entonces, para personas que no tienen estatus legal. Pero si el beneficio es para los hijos, aunque la mamá es la que va y solicita los beneficios y están a nombre de ella, en realidad ella no califica para los beneficios, no está recibiendo un beneficio público. Los beneficios públicos son para los hijos ciudadanos o si son residentes o tienen otro tipo de estatus, solo es basado en eso, en que no le afectaría por esa razón. Cuando tuvimos la administración de Trump, él quería cambiar esa parte, que sí afectara que una persona había recibido beneficios públicos en su casa, o sea, que recibió para los hijos, eso sí les iba a afectar, pero la carga pública, eso era lo que quería él que entrara en efecto, nunca entró en efecto. Entonces, la respuesta es no, no afecta. La clave es que las personas siempre deben de ser honestas cuando van a la oficina de beneficios públicos.
Obvio, no deben de mentir en cuanto a su estatus legal, ni tampoco en cuanto a las personas que viven en su casa, ni el ingreso, para no tener ningún tipo de problema para cuando quieran aplicar para un beneficio de inmigración y que califiquen. Ok, gracias. Sí, no afecta ni para la residencia ni para la ciudadanía, incluso si a la persona es residente, no le afecta recibir beneficios públicos para calificar para la ciudadanía. Entonces, esa también es una pregunta que comúnmente tenemos. Las personas quieren saber si recibir medical, si recibir estampillas o incluso dinero del gobierno como CalWorks, si les afectaría. La respuesta es no. La clave es esa, no cometer fraude, que es no mentir en cuanto a las personas que viven en la casa y el ingreso de la casa. Perfecto, muchas gracias. De nada. Muy bien, bueno, si no tienen otra pregunta, tal vez, creo terminé antes la presentación. A veces se alarga más por una u otra razón, pero creo, si no tienen alguna otra pregunta, al menos que ustedes tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias, Ana, por la presentación informativa. Tendremos la presentación de hoy grabada y puesta en nuestra página de YouTube y se la mandaremos a todos ustedes. Gracias por venir hoy. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, que pasen buen día. Igualmente, adiós.